amigas de YouTube. Bienvenidos, mi nombre es Jessie. El mío es Rosy y esto es Sis2Art. El día de hoy les traemos un video sobre apps para conocer amigos asiáticos. asiáticos, europeos, norteamericanos. Aquellos que buscan amigo, que buscan la parejita. Estas aplicaciones están disponibles en iOS y en Android. Muchas veces queremos conocer personas de otros países, pero no tenemos la oportunidad o no hay gente en nuestro entorno. Con estas aplicaciones también podemos compartir nuestro idioma, compartir nuestra cultura. Queremos aprender algún idioma o queremos hacer amigos y no sabemos cómo hacerlo de manera gratuita. ¿Por qué tendrías que pagar para hacer un amigo? No sé. No para hacer amigos, sino que para aprender un idioma. Lo que tienen estas aplicaciones que nosotros les vamos a mostrar son especiales, nos sirven tanto para ser amigos como para aprender algún idioma que vos estés interesado. Pero, ojo ahí. Hay gente que no es tan buena. No vamos a decir a todos porque hay mucha gente buena. Hay gente con la que podés ser amigos, pero hay, como en todos los lugares, pervertidos, sí, vamos a decirlo así. Es así, es la realidad. Así que no se dejen engañar, no sé, aunque sea un súper hermoso de la vida, un súper papacito, no sé, que estás viendo la foto, tal vez no sea él, porque capaz uno piensa... ¡Ay, no sé! ¡Sí, no sé! ¡Tongue! ¡Ay, Dios! ¡Es Super Tongue! ¡Es Super Junior! ¡Ay, quiero verlo, quiero conocerlo, quiero amarlo, todo! Bueno, no son todos así, así que... Lo que tienen estas aplicaciones es que vos podés hablar tanto en mensaje como en videollamada. Igual recomendable solo mensaje. A veces porque yo creo que lo mejor es hablar con videollamada, ya que podés interactuar más. Si querés aprender un idioma, yo creo que esa es la mejor opción es videollamada. Cabe aclarar que estas aplicaciones también sirven tanto para la otra persona como para nosotros que queremos aprender inglés o coreano o japonés, sea cual sea el idioma. Ellos también buscan aprender nuestro idioma, así que también estamos para ayudarlos. Bueno, entonces vamos a empezar mostrándole la primera aplicación que tenemos. La primera aplicación de la que vamos a hablar es HelloTalk. El sistema de esta aplicación te permite formular preguntas y que las personas que estén relacionadas o quieran aprender también el idioma que vos hablas puede responder tus preguntas o tus posts, porque también podés postear imágenes, no solamente hacer preguntas. Si vos necesitas alguna traducción de, no sé, alguna frase, canción, podés también preguntar. Y, o sea, a medida que vos haciendo esas traducciones también vas aprendiendo y ellos también a veces te piden que si le puedes hacer una traducción de algo. Es como un trueque, como una especie de trueque de idiomas. Podés grabar audios y las personas escuchan tus audios y te dicen, no, ¿sabes qué? Tu audio se escucha muy robótico, tenés que hablar así y te explican el acento. El acento, para que vos lo digas, en realidad se dice, tenemos miedo de hablar en inglés o tenemos miedo de hablar en otro idioma y es como que nuestro acento es muy muy españolizado y eso es lo que tiene de bueno esta aplicación HelloTalk. Nosotros les recomendamos más que todo para la gente que está aprendiendo un idioma y que quiere aprender a hablarlo excelentemente. La siguiente aplicación es Azar. La aplicación de las videollamadas. Hay que tener mucho cuidado con esta aplicación. Esta aplicación sí podés conseguir, hay buena gente, pero también hay, como siempre, los pervertidos de siempre. Hay que tener mucho cuidado. De repente te aparecen esas cosas que no podemos decir ahora porque si no YouTube nos censura todo el video y no termina saliendo. Ya no la probamos mucho, solo sabemos lo básico, pero sabemos que está bueno también para aprender el idioma o también para hacer amigos. Pero uno que otro. Hasta donde nosotros sabemos, no es que tiene un idioma en sí, sino que cuando vos pones siguiente,
La aplicación te manda a donde quieras. Por eso se llama Azar. La misma palabra lo dice. La siguiente aplicación es QQ o QQ o Como le quieran llamar. la he probado. Solamente encontrás amigos chinos. Es lo único que hasta ahora he podido ver. Puedes enviar tu solicitud a otras personas y puedes charlar si ellos te aceptan, pero es muy difícil. Los chinos tienen una manera de hacerse amigos, así que no, la recomendamos probarla Para aquellos que quieran, no sé, aprender a hablar en chino, que quieran hacer amigos chinos. claro, o para practicar su Para chino practicar básico chino. o intermedio que tengan. O para encontrar a su chino ideal. Ay, ¿Por qué no? Pueden encontrar a su chino ideal. La siguiente es una aplicación llamada Meet. yo solo quería respirar. Esta es una de las aplicaciones que nosotras más utilizamos, por eso tenemos más experiencia. Conseguimos amigos y enemigos. Muchos enemigos. Enemigos, no, mentira. No, hay personas que quieren aprender español. Nosotros tenemos amigos coreanos y amigos mexicanos, también peruanos. Hay una variedad bastante grande en lo que es en el ámbito de mí. Eso sí, te vas a encontrar gente como 48 años o 50 años que tenga un NIF y que te mande la solicitud, pero bueno, vos podés simplemente ponerle la X, ahí le ponemos el ruido. Así que no te hagas drama porque en esta aplicación tenés que aceptar a la persona. Y esa persona te tiene que aceptar a vos. Exactamente. Para que puedas charlar con esa persona. Tienen que estar justo en ese momento conectados los dos, porque vos mandas una solicitud dentro de las 24 horas, 24 horas la solicitud se caduca. Y la otra persona no está conectado justo o se conectó, no sé, 17 minutos después de que vos mandaste la solicitud, Pasada las 24 horas, tu solicitud queda caducada, queda en gris, queda en negro, no sé cómo le quieras decir. Pero así que no te hagas drama, que tenés gente que podés rechazar si querés. No es necesario estar pensando en qué hacer con la gente que se te va sumando en tu chat. Gracias a esta aplicación nosotras pudimos mejorar en nuestro nivel de inglés escrito. Y también en nuestro idioma coreano mejoramos bastante. Por lo menos yo estudié coreano en Sí, una... yo no estudié. Yo aprendí así al voleo. En mi caso pude mejorar mi coreano y es bastante bueno en ese sentido. También vas a poder encontrarnos, vas a un país, vos buscas, pones la opción bandera de viaje, buscas el lugar en donde vos estás ahora, por ejemplo, no sé, estás en Buenos Aires, bueno, buscar gente de Buenos Aires y te encuentra todas las personas que tengan MIF en esa región. Para cerrar, podemos decir que nuestra experiencia hasta ahora, porque todavía la seguimos usando, es bastante buena, conseguís buenos amigos, hay mucha gente amable, Sí. hay mucha gente que también es mala, pero si uno le deja de hablar, que Ya sabes, con la X igual podés salir del chat si ves que es una mala persona. lo podés Lo bloquear, lo podés denunciar. denunciar. MIF tiene una variedad bastante grande de opciones, así que yo creo que es una de las mejores aplicaciones hasta ahora en las que hemos probado. Lo que tiene de bueno MIF, aparte de que vos podés elegir agregar o el rechazar, podés poner hasta 5 fotos tuyas y también podés poner una biografía donde te describís vos, ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué idiomas querés aprender? Tiene para poner opciones de idioma. Según si vos sabés un poco de inglés, podés poner que tenés un inglés intermedio, un inglés básico, Que sos español nativo. Sabés hablar en inglés, en coreano y en alemán. Esos 3 podés ponerlos ahí. Y la gente que le interese el idioma que vos estés estudiando o el idioma que vos sabés hablar mejor, te va a agregar. o te va a mandar la solicitud. Ok, hagamos la siguiente, que es KakaoTalk. KakaoTalk es una aplicación para
chatear y hacer llamadas. Es una aplicación muy usada en Corea. Es como el WhatsApp de Latinoamérica. En KakaoTalk, para agregar personas, primero tenés que conocerlas en persona. Podés buscar a través de hashtag, por ejemplo, podés buscar hashtag BTS, hashtag. Lo que tiene de bueno KakaoTalk es que podés buscar a través de hashtag, por ejemplo, BTS o dramas, K-pop. A través de eso vas a encontrarte grupos, son a veces privados, a veces públicos, y podés meterte y hablar con otras personas, que también hay gente coreana, hay gente que habla en inglés, hay gente que habla en español. Me he encontrado con muchos grupos de ese tipo y podés ir agregando a gente, te puedes conocer con más personas también y poder agregarlos y hacerte amigos. También hay grupos para aprender coreano. Y eso te puede servir un montón, sirven bastante. KakaoTalk lo que tiene también es que se utiliza un código. Cada uno tiene su código que vos lo podés hacer o te puede venir en el... Cuando creas Kakao, tu ID. Claro, te queda tu ID, vos utilizás eso y si tenés Kakao, pasame tu ID, lo buscar, pones la lupita y ahí tenés. Si no, también tenés la otra opción que son los códigos QR, pero eso es como que tiene que estar uno enfrente del otro. Porque usas la camarita. Porque usas la camarita. Yo diría que lo mejor es lo del código o los hashtags. Lo que podés hacer en KakaoTalk es que podés editar tu perfil a tu gusto, podés poner una foto de portada, podés poner también lo que se llaman Kakao Cheese, que Ay, son re lindos. que es esto que ven acá. Son muy La hermosos. belleza. Yo los uso un montón. Lo Así que me encanta de esta aplicación, los stickers. La tipa solo tiene, pero no tengo ninguno. porque soy pobre. Y la última aplicación es Line, amo esta aplicación porque me encantan los emoticones que tiene. como Kakao, Son los muy lindos, pero amo los velocitos, son muy hermosos, amo sus Brown. Voy a comprar un muñeco, no mentira, lo voy a hacer. Quédense en el canal para ver cómo se hace un brown. Bueno, Line es una aplicación como KakaoTalk, también es una aplicación coreana, pero no es tan usado en Corea, sino que es más usado en Japón. Así que las personas que se encante el idioma japonés, como nosotras, tiene como KakaoTalk la manera de editar tu perfil a tu manera. Pero también tiene como tipo una comunidad a lo Facebook, ¿sería? Sí, a Facebook. A lo Facebook. Vos podés subir estados o podés subir fotos o videos, pero también tiene algo mejor que KakaoTalk, que es la opción de traducir automáticamente. Por ejemplo, alguien te habla en inglés y no entendés, o alguien te habla en coreano y no entendés. Agregás el perfil de el idioma en el que hablas y el idioma que quieres aprender, y este te traduce y lo metes en la misma conversación, y este te traduce automáticamente lo que la otra persona te dice, y a esa persona también le traduce lo que vos decís. Es una sala de chat para ese conjunto de personas, solamente para eso. No es que vos vas a tener autotraducción en todos los chats, pero es algo bueno que tiene Line, que no tiene Kakao, que muy triste porque Kakao la verdad es que es muy hermoso y le haría falta esto. Así que ya saben, KakaoTalks, los que estén trabajando ahí, si ya saben, para las actualizaciones, vean este video. Escuchen nuestras súplicas. Y bueno, eso es básicamente lo que podemos decir sobre esta aplicación. Si les gustó este videito, denle un like y no se olviden de suscribirse En el botoncito que aparece acá abajo. por ahí abajo, Y activen la campanita y eso les va a avisar cada vez que nosotras subimos un video. Y no se olviden de dejarnos el comentario ahí diciéndonos si las probaron, si las testearon, cuál usaron, si consiguieron amigos, si se encontraron con el dongue de Super Junior, bueno, o si se encontraron con personas malas. Déjenos abajo el comentario acá. Tiqui, tiqui. Y esto fue todo, nos vemos en el siguiente video. Bye.